Bien, entonces, como les había anticipado en el mail, la clase de hoy tiene que ver con la reducción de ángulos al primer cuadrante, ¿sí? Esto básicamente, ¿con qué tiene que ver, chicos? Con que nosotros sabemos que tenemos muchos ángulos con los que vamos a poder trabajar y calcular las funciones trigonométricas, sus inversas o lo que fuere que necesitamos, ¿sí? Pero sabemos también que trabajamos con ángulos notables del círculo trigonométrico. Seguramente ustedes ya han visto que nosotros nos ubicamos en un sistema cartesiano y el círculo trigonométrico lo hacemos de radio 1, ¿sí? Esa es nuestra base, es lo que tomamos nosotros de referencia, porque sabemos que no importa el radio, o sea, el radio de mi circunferencia, en este caso, no va a modificar el valor de las funciones. ¿Por qué? Porque los radios que yo vaya ubicando, junto con el eje que también va a formar parte del radio de la circunferencia, van a ser los lados de mis ángulos, ¿sí? Y nosotros sabemos que el valor de los ángulos no depende nunca de los lados, sino de lo que queda encerrado adentro. Es por eso que es indistinto trabajar con una circunferencia o un círculo trigonométrico, en realidad en este caso, de radio 1 o de cualquier radio, pero nosotros, por supuesto, tomamos el radio 1 porque es el más conveniente en este caso, ¿sí? Acá dice que para conocer las funciones trigonométricas de ángulos, perdón, en todos los cuadrantes, basta con conocer los valores de las mismas en ángulos del primer cuadrante, ¿sí? O sea que lo importante de esto es que nosotros sepamos qué pasa con las funciones trigonométricas dentro del primer cuadrante. Todo lo que pase en los otros cuadrantes son copias en donde lo que va a pasar es que va a cambiar el signo, no el valor. El valor va a ser el mismo, lo que va a ir cambiando va a ser el signo. Por eso dice acá, es decir, utilizando las relaciones antes vistas, por eso le decía que la clase pasada era bastante importante para entender esto, podemos conocer los valores de las funciones trigonométricas para cualquier ángulo que se nos ocurra, ¿sí? Este procedimiento se conoce como reducción al primer cuadrante. Entonces, vuelvo a repetir, nosotros necesitamos conocer lo que pasa en el primer cuadrante porque todo lo demás va a ser una repetición, una copia, en donde vamos a tener que tener cuidado con el signo de las funciones, ¿sí? Acá yo marqué, por ejemplo, ya me anticipé. Fíjense que, bueno, acá hay una circunferencia, justo tiene marcados los ejes, chicos, ¿sí? Pero esta circunferencia vamos a suponer que es de radio 1, porque todo el tiempo vamos a trabajar con eso, entonces ya voy a tratar de tapar eso. No, no es que esto era de radio 3, sino porque ya tenían marcados los ejes ahí en el GeoGebra, entonces no los podía borrar, ¿sí? Vamos a suponer que esta es mi circunferencia de radio 1. Entonces acá menos 1 y acá menos 1, ¿sí? Lo que va a pasar, ¿sí? Es que yo, cuando quiera calcular un ángulo, ¿verdad? Acá tengo mi ángulo, puede ser alfa. Voy a determinar las funciones, siempre queda formado un triángulo, rectángulo, ¿verdad? Porque es con lo que nosotros venimos trabajando. Ustedes ya vieron las relaciones que hay entre los ángulos suplementarios, complementarios, o sea, me refiero cuando haya diferencia en pi, o diferencias en pi sobre 2, ¿sí? O 2pi. ¿Qué es lo que va a pasar en cada cuadrante? Acá. Miren esta siguiente imagen. Seguimos suponiendo que es una circunferencia de radio 1. Lo que yo quiero que vean es que este triángulo que yo marco en el primer cuadrante, lo voy a tener reflejado en el segundo cuadrante, en el tercer cuadrante y en el cuarto cuadrante. Así quedaría si yo lo dibujo los 4 triángulos, ¿sí? Lo que yo quiero que vean es que este primero, este es mi ángulo. Supongamos, como les decía, que este es alfa, ¿sí? Si yo quiero trabajar con un ángulo del segundo cuadrante, ¿sí? Uno que está acá y lo estoy marcando, lo que va a pasar, y lo que ustedes vieron, es que hay una diferencia. Para encontrar ese ángulo obtuso en este caso, ¿sí? Yo tendría que restar pi menos alfa. No sé si es que vieron eso, pero eso es lo que tengo que hacer, restar pi menos alfa. ¿Y por qué tengo que restar pi menos alfa? Porque cuando yo llego acá, que este es mi lado terminal en el ángulo, ¿sí? Yo puedo volver a armar un triángulo rectángulo, que es este que volví a hacer acá, miren aquí, ¿sí? Que termina siendo una traslación del que está en el primer cuadrante. Por eso, en realidad, alfa está acá también. Este es el mismo valor, el ángulo que está aquí, ¿sí? Ese ángulo también es alfa, entonces para saber
esto, el obtuso, está acá, me basta con a pi quitarle lo que vale alfa, ¿sí? De ahí viene el por qué yo voy a encontrar que acá tengo alfa y acá lo voy a encontrar haciendo pi menos alfa a mi ángulo obtuso, que sería el suplementario de alfa. ¿Por qué suplementario? Porque le estoy restando 180 grados. No olvidemos que pi, ¿sí?, en grados es 180 grados. Lo mismo va a pasar si yo quisiera averiguar, esperen que voy a borrar acá para que no quede tan sucio el dibujo. Si yo quisiera averiguar, vamos a cambiar el color, vamos a poner aquí celeste, un ángulo del tercer cuadrante, algo como esto, que quede acá a su lado terminal, ¿sí? Entonces, este es un ángulo que es mayor a 180 grados y menor a 270, ¿sí? Porque está en el tercer cuadrante. Entonces, yo quiero averiguar este ángulo, que ya deja de ser un ángulo convexo y es un ángulo cóncavo, pero teniendo en cuenta lo que le pasa al primer cuadrante. Entonces, yo lo que quiero que observen es que este triángulo que yo dibujé acá, está acá también. Por eso le puse los mismos colores a los lados. Está en el tercer cuadrante, ¿sí? Se refleja, ¿sí?, a través de la primera bisectriz, el mismo triángulo. Tengo el mismo dibujo. Entonces, los valores son los mismos. Y acá, entonces, ahora voy a borrar un poco, que no quede tan sucio el dibujo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Ese triángulo que tienen ahí, ese también es alfa. Entonces, lo que me están diciendo estas relaciones es que para saber el ángulo del tercer cuadrante, si ustedes se fijan con cuidado, acá esta línea que es de color lila o fucsia, es una línea recta, ¿sí? Si yo mido la amplitud de esa línea recta, ¿cuánto será que vale? Vale 180, ¿sí? Es una línea que me va a formar un ángulo llano cuando yo quiera medir con un semicírculo. O pi radianes también, que es lo que sabemos. Significa que para llegar a este punto, para llegar al punto donde se encuentra ubicado el ángulo de mi tercer cuadrante, yo lo único que necesito es saber cuánto vale alfa y sumarle media vuelta, que es pi radianes. Por esa razón, el ángulo del tercer cuadrante nosotros lo vamos a obtener como pi más alfa, porque me basta con conocer alfa, sumarle 180 grados, ¿sí?, la media vuelta, y llego al ángulo que está ubicado en el tercer cuadrante, pero relacionándolo con el primero. A eso es lo que yo voy. Lo voy a relacionar todo el tiempo con el que está en el primer cuadrante, que en principio era alfa, ¿sí? Y lo mismo, de igual manera vamos a trabajar cuando queramos relacionar un ángulo del cuarto cuadrante, ¿sí? Ustedes ya saben qué es lo que pasa cuando yo marco este ángulo de acá. Lo voy a marcar con otro color, a ver. ¿Qué Es tipo de ángulo negativo. es? Claro, muy bien. ¿Cómo se lo conoce? Es negativo, pero sería el opuesto, ¿verdad? Lo conocen como, vamos a poner otro color, acá. Lo conocen como el opuesto de alfa, entonces por esa razón sería menos alfa, ¿sí? Atraviesa el eje de las abscisas, el horizontal, ¿sí? Y lo único que hace es mantiene el valor del coseno, fíjense, por eso está la línea verde compartiéndose para ambos ángulos, y lo azul, que es lo que va a representar el coseno, el desplazamiento vertical, va a cambiar de signo nada más. Entonces acá yo tengo dos maneras de encontrar el ángulo sabiendo el del primer cuadrante nada más, por eso le digo, volvemos todo el tiempo al primer cuadrante. Ese va a ser, sabiendo alfa, el del cuarto cuadrante, que en realidad yo empiezo desde cero, trazo todo esto y llego a mi lado terminal, que es acá. Ahí, bueno, voy a tratar de hacer un puntito medio que se note. Llego ahí, ese es mi lado terminal, ese es mi ángulo. Puedo mirarlo girando desde cero, toda esa parte, atravesando el primer cuadrante, el segundo y el tercero, ¿sí? O puedo relacionarlo con el primero, teniendo en cuenta que si yo lo tomo en sentido negativo, porque no nos olvidemos que el sentido positivo de los ángulos, ¿sí?, es contrario a las agujas del reloj, es antihorario. Si yo voy en sentido horario, entonces ya es negativo el ángulo y por eso sería menos alfa. ¿Qué otra manera tendría de nombrarlo?
yo podría encontrar ese ángulo haciendo 2pi menos alfa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estoy viendo que se trata del mismo triángulo que está arriba, entonces, para llegar al ángulo que corresponde en este caso, ahora voy a borrar de nuevo un poco, ¿sí? Para llegar al ángulo que corresponde, ahí, ya pongo nueva pluma, lo único que necesito es este pi, le tengo que quitar ese pedacito a la vuelta completa. Entonces, obtengo de nuevo el mismo valor y voy a caer acá, en este pedacito que está acá, porque le estoy quitando a mi vuelta completa sería todo esto, le estoy quitando pi, si es, perdón, alfa, disculpen. Si esto es alfa, para quitarle, iría al revés, entonces le estoy quitando este pedazo, todo esto que está acá, y ahí llego al ángulo del cuarto cuadrante, ¿sí? ¿Se entiende eso, chicos? ¿O hay dudas? ¿Se entiende? ¿O alguien quedó con alguna duda? ¿Quieren que vuelva a explicar? ¿Se entiende esa parte? Sí, Yo lo entendí muy bien. Bien. A ver, ahora vamos a cambiar de nuevo. A lo que yo voy, ¿sí? Es ¿de dónde saco yo estas cosas? Que el primer cuadrante va a ser, miren lo que yo les marqué. En el primer cuadrante va a ser alfa, que el del segundo cuadrante va a ser pi menos alfa, esto va a ser pi más alfa, y esto va a ser 2pi menos alfa o menos alfa, ¿sí? ¿De dónde vienen todas esas cosas? ¿Sí? Porque ustedes teniendo en cuenta solamente cómo se comporta alfa, calculan las funciones del primer cuadrante y lo que pasa en los otros cuadrantes va a ser una copia. ¿Por qué? Si yo estoy en el primer cuadrante, el seno es positivo y el coseno es positivo, ¿verdad? Si yo estoy en el segundo cuadrante, y ahora me voy de nuevo al dibujo de al lado, podemos ver que el seno, que es mi desplazamiento vertical, que es lo que está con azul, sigue siendo positivo, ¿verdad? Y el coseno, ¿cómo va a ser en el segundo cuadrante? negativo. Negativo, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estamos justo, establecemos nuestro círculo trigonométrico en un sistema de coordenadas. Entonces hay distancias. Entonces los signos van a cambiar, ¿sí? Entonces, hasta aquí es el 0. Si ya atravieso el otro lado, el coseno va a ser negativo porque estoy trabajando con los valores negativos del eje de las abscisas. Si yo voy a un ángulo del tercer cuadrante, sea cual fuera el ángulo, por supuesto que marcamos como un valor ideal estos triángulos que yo estoy haciendo. Yo voy a estar acá, por ejemplo, donde marco con el punto rojo. Yo puedo ver claramente que ya estoy atravesando el eje y entonces ahora acá el seno va a ser negativo porque va a tomar los valores negativos de i. Miremos acá, ¿sí? Y el coseno también va a ser negativo. Y si el seno y el coseno son negativos, la tangente, ¿cómo va a ser? Positivo. Claro, porque la tangente sabemos que depende de los valores del seno y del coseno, entonces menos por menos me da más. Ahora, si yo me voy a un ángulo del cuarto cuadrante, ¿sí? Que va a estar por acá, supongamos que es este, entonces puedo observar que nuevamente el desplazamiento vertical va a ser negativo, sigue correspondiendo con los valores de i negativo, y el desplazamiento horizontal que corresponde al coseno ahora vuelve a ser positivo como en el primer cuadrante. Entonces de acá veo que coseno positivo, seno negativo y la tangente va a ser negativa. Yo lo que les decía es, no necesito calcular, saber los ángulos, todos los ángulos. A mí me basta con conocer lo que pasa entre 0 y pi sobre 2, chicos, ¿sí? Porque todo lo que exceda eso van a ser copias del primer cuadrante. Pensemos, yo solamente necesito que ustedes conozcan lo que le pasa al primer cuadrante porque lo único que va a pasar de los otros lados van a ser cambios de signos, ¿sí? Entonces, lo que yo les decía, ahora voy a escribir de nuevo, acá está nuestro ángulo, alfa, en primer medida. Este es alfa, ¿sí? Bien, porque empieza en 0, este es su lado terminal y todo lo demás. Pero si ustedes quieren trabajar o les piden en el ejercicio trabajar con un ángulo del segundo cuadrante, por ejemplo, que termine acá, ¿sí? ¿Cómo hago para escribirlo de manera tal que se relacione con alfa? Entonces yo lo que quiero que noten es que si este es mi lado terminal, ahí termina mi ángulo, que es un ángulo obtuso, yo por ahí puedo trazar la hipotenusa, que sería el radio en este caso de la circunferencia, y trazar claramente un triángulo rectángulo que si ustedes ven,
tiene los mismos valores que el triángulo rectángulo que está en el eje, en el primer cuadrante. Tiene los mismos valores, justo tiene marcadas las distancias, tiene lo mismo. Acá hay de 0 a 2, acá de 0 a 2, y acá tiene este valor, que no sabemos cuál es porque no está marcado, ¿sí? Entonces, que es un poquito mayor que 2, ¿sí? Se ve claramente. Lo que yo veo es que debajo de mi lado terminal, ay, no quiero poder borrar esto, yo puedo encontrar el mismo triángulo, trasladarlo a mi triángulo. El primer triángulo, miren, yo voy a tratar de pintarlo. Este triángulo es el mismo que el anterior, que el primero, solamente está trasladado, pero los valores que tiene es el mismo que el del primer cuadrante, solamente lo cambié de lugar, lo trasladé, lo roté un poquito, ¿sí? Entonces, si yo hago eso, puedo ver que acá abajo también está alfa, ¿sí? Este también tiene la misma amplitud. Va a estar encerrado, la figura sombreada que quede va a ser la misma que queda acá en el primer cuadrante, pero yo quiero saber cómo lo llamo al ángulo obtuso, ¿sí? Entonces, sabiendo que yo lo puedo trasladar al triángulo, lo roto, lo cambio de lugar, ¿verdad? Y que ese es alfa, si todo esto, si la media circunferencia, cuando yo mida el ángulo va a ser pi, o 180, si yo le quito el triángulo amarillo que acabo de pintar, entonces, ¿cómo va a quedar representado en fórmula? Pi menos alfa, porque le estoy quitando el amarillo, ¿sí? Entonces, de ahí viene que el ángulo obtuso, ¿cómo se va a nombrar? Relacionándolo con el del primer cuadrante como pi menos alfa. Así lo van a encontrar, ¿sí? Y así van a encontrar el valor del ángulo que corresponde al segundo cuadrante, pero teniendo en cuenta lo que le pase a alfa nada más. ¿Y en qué va a cambiar? Ya vamos a ver unos ejemplos y va a quedar más claro. Van a cambiar los signos, y solamente va a cambiar el signo del coseno y por ende la de la tangente, ¿sí? Entonces, después si yo quiero repetir el procedimiento y ahora no quiero un ángulo del segundo cuadrante, quiero un ángulo del tercer cuadrante, entonces acá voy dibujándolo y llego a su lado terminal, quiero este ángulo. No sé cuánto vale, pero quiero ese ángulo que estoy marcando acá, ¿sí? Entonces lo que yo puedo notar es que puedo volver a dibujar el mismo triángulo en el tercer cuadrante. Acá está dibujado con los mismos colores, respetando las distancias. Entonces veo que esto de acá sigue siendo alfa, ¿sí? Lo que está acá. Pero yo quiero saber cómo lo voy a nombrar a este otro ángulo del tercer cuadrante. La voy a borrar un poquito para que no se ensucie tanto. Teniendo en cuenta lo que le pasa al primero, porque se supone que con eso yo tengo que trabajar. A mí me están diciendo que me basta con que yo sepa lo que le pasa al primer cuadrante y ya está todo solucionado. Bueno, yo necesito ver cómo hago para relacionar eso. Yo veo que puedo dibujar el mismo triángulo. Este es alfa, ¿sí? ¿Y cuánto tuve que trasladarme? Porque alfa está acá, pero también lo veo trasladado aquí. ¿Cuánto tuve que trasladarme? Miren acá. Este es su alfa para llegar a este punto. Miren. ¿Cuánto mide ese ángulo que yo les estoy marcando ahora con verde? Alguien que me pueda Pi, contestar, se anime. pi más el ángulo. Bien, perfecto. Es pi más el valor del ángulo. Acá está el ángulo alfa, ¿sí? Si yo le sumo pi, puedo llegar al lado terminal y a descubrir el ángulo que yo quiero del tercer cuadrante. Por esa razón, esto queda escrito como pi más alfa. Bueno, creo que se entiende un poquito lo que estoy dibujando, ¿sí? Y eso es lo que va a pasar. Yo, para poder relacionar mi ángulo del tercer cuadrante con el del primer cuadrante, me basta con que al ángulo del primer cuadrante, que es alfa, le sume media vuelta, o sea, le sume pi. ¿Está claro? En el anterior estaba restándole porque estoy buscando su suplementario, por eso resto alfa, ¿sí? Y bueno, y algo medio parecido va a pasar ahora cuando yo quiera el del cuarto cuadrante. Resulta que yo quiero estirar esto y empiezo de nuevo desde acá, ¿verdad? Hago toda esta línea, todo este recorrido y quiero llegar acá. Me posiciono acá. Este es mi lado terminal ahora, sobre esta línea lila que está ahí, que vendría a ser el radio de la circunferencia de la hipotenusa de mi triángulo. Entonces, ¿pero qué es lo que veo? Que yo puedo dibujar, trasladar este triángulo, atravesar el eje, ¿sí? Atravieso el eje de las abscisas, el eje X, y lo puedo dibujar igual, y lo único que va a pasar es que los valores de las funciones trigonométricas van a cambiar porque van a estar
En este caso la del seno va a estar del lado negativo, ¿sí? Entonces yo puedo ver que, y ustedes ya vieron, que cuando yo reflejo el ángulo a través del eje X, voy a borrar acá un poco, lo que va a pasar es que va a ser el ángulo, el opuesto del que ustedes tenían. Este es de acá, si yo lo marco, miren que lo estoy marcando al revés. Si yo empiezo con la línea verde, empiezo en el sentido antihorario, el ángulo es positivo. Bueno, quiero saber cuál es la expresión. La expresión para ese ángulo es 2pi menos alfa, porque estoy haciendo una vuelta completa y quitándole, miren lo que le quito. Le quito, bueno, no puedo pintar muy bien, chicos, pero quiero que me entiendan que le estoy quitando a este triángulo de abajo, que vale alfa, ¿sí? Porque lo acabo de dibujar igual que el de arriba. Entonces, a la vuelta completa, le estoy quitando alfa y de ahí llego hasta este punto, al ángulo del cuarto cuadrante, ¿sí? Y si no, si yo no lo quiero mirar así, lo puedo mirar como su opuesto y poner directamente que este es menos alfa porque se supone que yo estoy empezando al revés, en el sentido horario. Si yo empiezo al revés, si la flechita viene así, eso sería menos alfa. Eso es si yo voy en el sentido opuesto, en el sentido horario. Si yo voy en el sentido antihorario, que sería lo normal, ahí, y la flechita ahí, trato de hacer una flecha, ese ángulo sería 2pi menos alfa. ¿Se entiende, chicos? Se trata de lo mismo, pero lo estoy nombrando en sentidos diferentes. Sí, escucho. Entonces sería que en sentido horario negativo y antihorario, no. Claro, claro. Si ustedes lo quieren Pero nombrar, todos, dependiendo digamos, también, los dos son el mismo, todo es alfa, ¿sí? Claro, todo es relacionando con el primer cuadrante. En el caso de que yo quiera hallar un ángulo del cuarto cuadrante, que es lo último que estaba haciendo, ¿sí? Tenemos dos maneras. Que yo vaya del sentido antihorario, que sería la línea verde que dibujé o la roja que marqué el último. Miren la flechita, ¿sí? Voy en el sentido opuesto a las agujas del reloj. ¿Cómo lo voy a nombrar? Comparándolo con alfa como 2pi menos alfa. ¿Por qué? Porque a la vuelta completa le estoy sacando el pedacito que es de alfa, que lo dibujé abajo. Por eso lo dibujé el triángulo a propósito ahí abajo. En cambio, si yo lo quiero nombrar en el sentido horario, que sería nuestro sentido negativo acá, miren la flechita, ese va a ser menos alfa. Se va a tratar del mismo ángulo, nada más que uno va a ser positivo y el otro negativo, pero vamos a hablar de lo mismo, ¿sí? Por eso, esto es lo que yo quiero que les quede claro. No sé si ustedes tienen esto y si no lo tienen, le hacen captura ahora. ¿Cómo se hallan los ángulos? Esto es alfa, pi menos alfa, pi más alfa para el tercer cuadrante y 2pi menos alfa en el cuarto cuadrante si yo lo voy a nombrar en el sentido positivo o antihorario y menos alfa si lo hago en el sentido negativo o horario, ¿sí? ¿Puedo cambiar? Sí, profe. Buenísimo. sí. Bien. Hacemos un ejemplo, ¿sí? Para que quede un poco más claro esto de lo que yo estoy hablando. Este es un ejemplo que está en la teoría. Dice que tienen que reducir, solamente reducir, chicos, reducir al primer cuadrante las siguientes funciones trigonométricas. No voy a calcular un valor porque no sé cuánto vale alfa. Solamente les pide que reduzcan. Dice acá, como primera medida, ubicamos los ángulos en el círculo trigonométrico y observamos el signo que tiene la o las funciones trigonométricas que nos servirán para reducir la solicitada. Fíjense que dice 2pi menos alfa. Eso ya nos está dando la pauta de que vamos a trabajar parecido a lo que yo estaba hablando hace rato. ¿Por un ángulo de dónde? Del cuarto cuadrante, ¿sí? Acá dice, conocido el signo de la función, porque estamos hablando del seno, y recordando que las funciones trigonométricas que difieren en un múltiplo de pi, lo ponen como kpi, dependiendo de las vueltas, coinciden con la misma función del ángulo. ¿A qué se refiere todo esto, digamos? Yo necesito saber cómo reduzco el seno de 2pi menos alfa y lo relaciono con un ángulo del primer cuadrante, ¿sí? Entonces, 2pi menos alfa, era lo que yo les decía. Si este es alfa, que es el ángulo que está con lila, el 2pi menos alfa, en realidad el menos alfa lo marcan acá con rojo, y el 2pi, si yo voy en el sentido antihorario, es esta línea roja, que van marcando acá, y llegan ahí. ¿Por qué? Porque le están quitando alfa, que es esto que está acá.
¿sí? Este pedacito, este triángulo que yo estoy delimitando con el puntero. Me quitan eso. Entonces, ahí es 2 pi menos alfa. Pero resulta que, si yo lo tengo que relacionar con un ángulo del primer cuadrante, como me están pidiendo el seno es desplazamiento vertical, chicos. El seno en el primer cuadrante ya me dijeron ustedes que es positivo. Bueno, si ahora el ángulo que yo busco es 2 pi menos alfa, pero es este, ¿sí? En fin, es este. Miren el desplazamiento vertical, ¿cómo va a ser? ¿Qué signo va a tener? Negativo. Negativo. Entonces, yo puedo decir que el seno de 2 pi menos alfa, sin importar quién sea alfa, porque no es lo que nos interesa en este caso, va a ser igual a simplemente mirar el seno de alfa, el del primer cuadrante, y cambiarle el signo, porque eso es lo que está pasando. El seno de 2 pi menos alfa, que está acá, que es esto, yo lo podría pensar como el seno de alfa, que está aquí arriba, ¿sí? Pero cambiándole el signo, porque sé que el 2 pi menos alfa hace que me vaya al cuarto cuadrante. ¿Se entiende eso, chicos? ¿O hay alguna duda? Me pueden decir con toda tranquilidad. Sería más o menos lo que hicimos la clase anterior también, que era decir que cómo representaríamos seno y coseno si estuvieran en distintos cuadrantes. Exacto, exacto. Todo da vuelta sobre lo mismo, ¿sí? Todo da vuelta con tener que en cuenta qué le pasa al primer cuadrante y todos los otros se van a relacionar con el primero de alguna manera, ¿sí? Entonces, si yo quiero saber 2 pi menos alfa, es un ángulo del cuarto cuadrante, cae en el cuarto cuadrante, pero ¿hace falta que yo sepa ese ángulo? No, me basta con saber alfa y a ese le voy a cambiar el signo porque estoy abajo en el cuarto cuadrante, ¿sí? Entonces, seno de 2 pi menos alfa es lo mismo que hacer menos seno de alfa, ¿sí? ¿Y el alfa quién es? El ángulo del primer cuadrante. Por ejemplo, acá hay otro. Dice acá, calcula las funciones trigonométricas, en este caso me pide las funciones, todas las funciones, de los siguientes ángulos notables. Bueno, nos proponen 2 pi sobre 3, ¿sí? Otra cosa, ¿cómo hago para graficar 2 pi sobre 3? En realidad yo solamente lo que hago es enfocarme en la semicircunferencia, en la semicircunferencia, en la mitad de circunferencia que está por arriba, ¿sí? Que está con el eje Y positivo. Bueno, me enfoco en eso, porque eso sería pi, ¿verdad? Y lo divido en 3. O sea, voy a hacer de cuenta que voy a dibujar fracciones. ¿Se acuerdan cuando dibujaban fracciones? Bueno, que yo miraba el denominador y en base a eso yo hacía los cuadritos y después en base a lo que dice el numerador pintaba, bueno, esto va a ser parecido. Entonces yo tendría que dividir en 3 partes. Pi sobre 3 es 180 dividido en 3, entonces sería 60 grados, ¿sí? Aproximadamente acá está marcado, este es su 60, lo que queda es 30, entonces con 30 más ya llego a 60, y el resto de acá es 60. No sé si está medio lento lo que yo voy marcando, como que voy hablando. Entonces, acá tengo un pi sobre 3, miren, ahí lo voy delimitando. 2 pi sobre 3 estaría acá. Ahí lo están viendo. Y el 3 pi sobre 3 está acá, que cuando caigo en 180, ¿sí? Bien, entonces 2 pi sobre 3 es este ángulo que le marcan ahí, y quieren calcular las funciones trigonométricas, obviamente relacionándolas con la del primer cuadrante, que es lo que nosotros necesitamos. ¿Qué es lo que vamos a ver acá, chicos? El seno de 2 pi sobre 3, el signo es positivo, entonces va a ser el mismo signo que el del primer cuadrante. El que va a cambiar va a ser el coseno comparado con el del primer cuadrante. El coseno acá va a ser negativo, a diferencia del primer cuadrante que va a ser positivo. Pero me pide acá, miren la diferencia con el ejercicio anterior, acá me pide que yo calcule las funciones trigonométricas, ya me da un ángulo específico, no me ponen un alfa cualquiera como hace rato. Entonces, mi tarea es averiguar. Lo que podemos observar, dice acá, observamos que a los ángulos lo podemos expresar de la siguiente manera, y miren esto, el 2 pi sobre 3 se puede escribir como pi menos pi sobre 3. ¿Por qué pasa eso, chicos? Porque es la explicación que yo les di al principio, ¿sí? Para llegar a este ángulo obtuso, a mí solo me basta a 180 quitarle alfa.
y en este caso mi alfa, adivinen quién está haciendo mi alfa acá, a ver si alguien se anima a decirme. ¿Quién está Pi haciendo sobre- mi alfa? Sobre 3. Pi. Pi sobre 3, Este de acá está acá también, ¿sí? Ese es alfa. Lo puedo dibujar acá el triángulo. Entonces, para saber cuánto vale este ángulo, ahí lo van a ver en el dibujo, ¿sí? Me basta con a mi 180, que sería mi pi, quitarle el valor de alfa. Entonces va a ser pi menos pi sobre 3, ¿sí? Ese es mi punto notable. Mi ángulo notable es pi sobre 3. Por eso, vamos a ver ahora que pasa esto, ¿sí? 2pi sobre 3 sale de hacer pi menos pi sobre 3. O sea, a mi pi le resto pi sobre 3 y encuentro mi suplementario, ¿sí? Porque 2pi sobre 3 es un ángulo obtuso, cae en el segundo cuadrante. Entonces, miren lo que ponen ahí. Luego van a ver que el coseno de 2pi sobre 3 se puede escribir como coseno de pi menos pi sobre 3, porque se trata de lo mismo. Pero resulta que eso nos está diciendo entonces que yo, si vuelvo a la imagen, no me interesa ya el 2pi sobre 3. ¿En quién me voy a enfocar, chicos? ¿A dónde voy a mirar? Puede ¿Qué ser a pi ángulo voy sobre a mirar? 3. Bueno, para Voy a ver mirar, exacto, voy a mirar pi sobre 3, acá. Profe, ¿no sería Porque menos acabo de seno? descubrir que ese es mi valor, mi ángulo notable. Por eso les estoy remarcando esta parte. Ya no voy a pensar en 2pi sobre 3, ya no voy a pensar en este triángulo. Profe, ¿Sí? Sí, te escucho. Voy a ¿no pensar en este. sería menos seno de pi sobre 3 en vez de menos coseno de pi ¿Cómo, sobre cómo? 3? Disculpa, no te escucho. ¿Sí En sería qué? la diapositiva siguiente Sí, sí. dice menos coseno de pi sobre 3. ¿No sería menos seno? Y ahí como que... No, no sería menos seno, sería menos coseno. Ya vemos ahora por qué. Ah, Porque yo ya acabo de descubrir, no sé si me vienen siguiendo entonces, que me basta con saber lo que le pasa a pi sobre 3. ¿Por qué? Porque se trata de trasladar el ángulo y ya veo que el otro es el suplementario. Entonces, no voy a mirar acá, sino que voy a mirar acá, ¿sí? ¿Y yo qué quiero calcular acá? El coseno, ¿sí? Pero después me pide todas las funciones y después calculamos todas, pero me pide el coseno. ¿Cómo es el coseno entonces de pi sobre 3? ¿Positivo Negativo, o negativo? De pi negativo, sobre 3. Ojo, positivo, de pi sobre 3. positivo. El de 2pi sobre 3 va a ser negativo. Entonces, por eso es que acá dice que en realidad esto es solo mirar el coseno de pi sobre 3 y cambiarle el signo. Ahí van a ver, ya se va a marcar con rojo. sí, sí, ya me di cuenta, ya entendí. ¿Sí? Sí. Entonces, eso es lo que es, todo eso lo que me está diciendo, chicos, es que en vez de mirar 2pi sobre 3, yo voy a mirar pi sobre 3 y le voy a cambiar el signo porque ya sé que al atravesar el eje cambia el signo el coseno, no así el seno, ¿sí? Bueno, a ver, como me pide calcular, ¿verdad? ¿Cuánto es el coseno de pi sobre 3? Alguien que me diga. A ver. Un medio. Tenemos el dibujito. ¿Cuánto es, Gastón? Un medio. Un medio, ¿sí? ¿Están todos de acuerdo con que es un medio? ¿Por qué es un medio? ¿Qué es el coseno de 60? Ajá, ¿y qué otra explicación? A ver, ¿cómo calculan ahora los puntos notables? ¿Cómo hacen? ¿Hacen la reglita del de la tablita? ¿O cómo lo han aprendido? Con la clase anterior vimos un video Sí. con los dedos, así que yo siempre me ayudo con eso. Ajá, buenísimo. Hay muchas maneras. Está memorizarse esa tabla famosa que todo el mundo hace. Está lo del video que decís vos. Y otra cosa importante que también se puede tener en cuenta, yo no los quiero marear, solamente les voy a comentar, que, a ver, esperen que borre algo. Yo lo que tengo que pensar es que este ángulo es de 60, ¿sí? Al yo tengo un punto medio, ¿sí? Mi punto medio sería, esperen que voy a hacer con el marcador, la bisectriz. Si yo a 90 le trazo la bisectriz va a ser 45, ¿verdad? Entonces, bueno, supongamos que yo trazo la bisectriz y que ahí está el 45. Cuando yo estoy en un ángulo menor a 45, ¿sí?
Ahora voy a volver. Cuando estoy en un ángulo menor a 45, cualquier ángulo que ustedes puedan dibujar menor a 45, el desplazamiento horizontal va a ser mayor, ustedes lo van a ver acá, pero que busque en pluma, ustedes van a ver que si yo tengo este ángulo, por ejemplo, esta línea vertical en distancia va a tener menor distancia que la línea horizontal. Y si trazo otro ángulo, mientras sea menor a 45, les hablo, ¿no? Esta línea también va a ser menor. Entonces, sin tener en cuenta el 45, todos los ángulos menores a 45, que en realidad nosotros solamente vamos a trabajar con 30, porque es nuestro punto notable, ángulo notable, la distancia horizontal va a ser mayor que la vertical. ¿Y qué significa eso? Que este se quiere aproximar al radio, que quiere ser 1, y el otro va a caer justo en la mitad, en un medio. En cambio, cuando yo tomo un ángulo que supere los 45 grados y menor a 90, por supuesto, porque no me quiero salir del primer cuadrante, bueno, supongamos que es mi 45, cuando yo tomo, por ejemplo, el 60, al dibujar el triángulo que queda dibujado acá, yo lo que puedo notar es que ahora va a cambiar la cuestión. La distancia, el desplazamiento vertical es el que tiende a ser mayor y se quiere aproximar a 1, y la distancia horizontal se acerca a la mitad del radio, que va a ser un medio. Eso es lo que va a pasar. Entonces, el ángulo este de 60 grados, claramente yo veo que la distancia vertical es mayor, ¿sí? Y que la distancia horizontal es menor. Entonces la distancia horizontal cae efectivamente en un medio, por eso el coseno de pi sobre 3 va a ser un medio, pero como nosotros estamos trabajando con el otro cuadrante, va a ser menos un medio. El seno de 2pi sobre 3, yo no lo escribí, pero quiero que me digan ustedes, el seno de 2pi sobre 3, ¿cuánto va a valer? Primero, ¿qué signo va a tener el seno? ¿Qué signo va a tener? Negativo. Miremos el dibujo. Positivo. Estoy positivo, ¿sí? Entonces, va a ser positivo. Yo ya sé que yo tengo que mirar el del primer cuadrante nada más. Recién hablábamos del coseno, cae en la mitad, como me decía Gastón, cae en un medio, ahí. Y la distancia vertical, miren aquí, ¿a dónde se está aproximando? Se está aproximando a 1. Entonces, ¿qué valor va a tomar? ¿Cuánto va a valer el seno? ¿Alguien sabe? Raíz de 3 sobre 2. Sí, raíz de 3 sobre 2. Y esto, lo que yo les estoy explicando, más que nada es un razonamiento, no es ninguna memorización. ¿Por qué? Miren esto. Este punto, ustedes van a tener marcados ciertos puntos. El del radio, que va a ser 1, este puntito, el otro, que es cuando caiga en 45, el de la mitad y el 0. Este va a ser 0, por acá va a andar un medio, acá va a estar raíz de 2 sobre 2, y este que le sigue, bueno, yo los estoy dibujando sin escala, ¿no? El punto que le sigue va a ser raíz de 3 sobre 2, y el próximo va a ser 1. Esos son todos los valores que ustedes van a manejar siempre, y acá en el coseno va a pasar lo mismo. Vamos a trabajar con el 0, vamos a trabajar con un medio, perdón, acá un medio, raíz de 2 sobre 2 si fuera pi sobre 4, raíz de 3 sobre 2 cuando es mayor a 45, y el 1 es el último valor. Esos son los únicos valores que van a tomar. Entonces, si ya el coseno me da un medio, menos un medio, bueno, en este caso menos un medio, porque está cayendo a la mitad, el desplazamiento vertical tiene que ser mayor a un medio. O sea, raíz de 3 sobre 2. Y la tangente de 2pi sobre 3, ¿qué signo va a tener? Eso es lo primero que tenemos que ver. Signo de la tangente de 2pi sobre 3. Negativo. El valor de la tangente va a ser seno sobre coseno, o sea, va a ser raíz de 3 sobre 2 y el 1 medio. Bueno, yo puse el signo ya en el medio, así que no hay problema. Bueno, hagamos de cuenta que esto es un 2. ¿Qué va a pasar? Esto es una división, chicos, ¿sí? Entonces no tengo espacio para escribir más, se van a ir los denominadores, me va a quedar raíz de 3 dividido en 1 menos raíz de 3. Ese es el valor de la tangente en este caso, ¿sí? Esto es lo que va a pasar, la tangente ya sale de una combinación. Acá
ponen otro ejemplo. Cosecante de pi sobre 6, ¿sí? ¿Qué significa que sea pi sobre 6? Que yo voy a tener que tomar mi media circunferencia, la parte de arriba, dividir en 6 partes iguales, ¿sí? Como pi vale 180, ¿verdad? 180 dividido en 6 significa que cada pedacito va a valer 30 grados, ¿sí? Cada porción va a ser de 30 grados, eso es lo que va a estar pasando. Para que yo marque 11, significa, acá fíjense que entran solo 6 en la media circunferencia, me voy a tener que ir para la otra mitad de abajo, ¿sí? Y tomar antes del último, porque en total entran 12. 6 más 6, 12. Entonces caigo acá con el 11 pi sobre 6, pero si no lo contamos, 1, 2, 3, ahí, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y el 11. Ahí cae el 11 pi sobre 6. Entonces, lo primero que detectamos es que es un ángulo del cuarto cuadrante. Entonces, yo tenía unas ciertas fórmulas que les había puesto. Puedo encontrarlo como 2pi menos alfa, ¿sí? O, en su defecto, poner menos alfa si fuera negativo, ¿sí? Fíjense que lo que hicieron acá es decir, bueno, lo vamos a relacionar con el positivo, por supuesto, que es con lo que vamos a trabajar casi siempre nosotros. Por eso 11 pi sobre 6 está escrito como 2pi. Y miren a quién han tomado de base, chicos. Yo vengo para acá para que ustedes miren de dónde sale. Sale de acá, ¿sí? El pi sobre 6 es en lo que ustedes dividen. Toman pi y dividen en 6. Ese 11 solamente me está indicando, es el múltiplo, es el ángulo, es la cantidad de vueltas que yo voy a tener que dar. Doy media vuelta y casi doy la vuelta completa, en realidad. No llego a dar la vuelta completa, no llego a hacer 12 pi sobre 6, ¿sí? Llego antes. Entonces, ustedes para encontrar su alfa solamente tienen que mirar el denominador y van a tomar pi sobre ese denominador. En este caso, pi sobre 6. Por eso hace rato era pi sobre 3. Como yo encontraba el alfa. Ahí está su alfa, porque es su ángulo notable. Pi sobre 6 es nuestro alfa. Entonces ya sé que voy a relacionar. Solamente voy a trabajar con pi sobre 6, que es lo que está acá, chicos. Y sabiendo eso, ¿qué voy a tener en cuenta? Que el coseno sigue siendo el mismo y con el mismo signo. Y que el seno va a cambiar de signo, ¿sí? Comparado con lo que le pasa al del primer cuadrante. Pero bueno, no dejamos de tener en vista que estamos trabajando con la cosecante. Bueno, entonces dicen la cosecante es 2pi menos pi sobre 6, pero la cosecante es 1 sobre el seno, entonces lo escriben como eso, ¿sí? Ya descubrimos quién es nuestro ángulo notable, por eso es necesario que yo lo descubra, porque yo lo voy a trabajar al ángulo del primer cuadrante y voy a acomodar el signo nada más. Entonces, me pide que trabaje con el seno de 2pi menos pi sobre 6, ¿verdad? El seno, ¿cómo va a ser el valor del seno comparado con el seno del primer cuadrante? El seno del primer cuadrante es positivo, en el cuarto cuadrante va a ser negativo. Es por eso que aparece este menos acá, ¿sí? Y me queda seno de pi sobre 6. ¿Por qué pi sobre 6? Porque yo quiero trabajar solo con lo que le pasa al primer cuadrante nada más. Y de ahí vemos. Vamos al pi sobre 6, miramos ese pedacito, esperen que ya busque el resaltador, miramos solo esto, ¿sí? Y yo puedo ver claramente que si el ángulo es pi sobre 6, el desplazamiento vertical, que es lo que a mí me interesa, si yo lo reflejo y voy acá, ¿sí? Al eje de las y, cae en la mitad. Entonces, el seno de pi sobre 6 es un medio. Ahí está. Por esa razón es un medio y bueno, le colocamos el signo porque en realidad estamos trabajando con el del cuarto cuadrante y va a ser negativo. Pero como pedimos la cosecante y nos quedó todo esto, ¿sí? 1 sobre menos un medio, en realidad acomodando, dando vuelta todo, trabajando con el recíproco, es menos 2. ¿Sí? ¿Se entiende eso, chicos? ¿O no? ¿Quieren que lo vuelva a explicar? ¿Me van siguiendo hasta ahí? ¿Alguien tiene alguna duda? Yo no entendí. Bueno. ¿Desde el principio o alguna parte en especial?
Profe, yo no entiendo por qué Sí. cosecante de 11 pi sobre 6 después es igual a 1 Sí. sobre seno de, bueno, 2 pi menos pi sobre 6. Bien. Entonces, lo primero que tenemos que ver, y lo que yo quiero que tengan en cuenta, es que no van a trabajar con 11 pi sobre 6, ¿sí? Van a trabajar con el que se relaciona con ese, pero en el primer cuadrante. Entonces, lo primero que se hace es dibujarlo. Dividimos todo en 6, pero necesitamos 11, entonces por eso volvemos a dividirlo de abajo en 6 y tomamos nuestro pedacito número 11 y cae acá, ¿sí? Ese es el 11 pi sobre 6. Resulta que el ángulo es el del cuarto cuadrante, perdón. Entonces yo necesito saber quién es el punto notable del primer cuadrante que le correspondería. Y yo les decía recién que, voy a borrar acá, en realidad está escrito ahí, nada más que hay que mirarlo, y es este. Y eso le va a pasar a todos. No va a ir al múltiplo, va a ser, por ejemplo, en el caso de hace rato, yo ya sabía que era pi sobre 3, pero porque es este de acá. ¿Sí? Toman ese siempre. El otro es el múltiplo, a dónde van a caer, pero en realidad como ustedes lo dividen en 6, su ángulo base, su punto notable es pi sobre 6, porque lo están dividiendo en 6. Entonces, al ver eso, el 11 pi sobre 6 lo puedo reescribir como 2 pi menos pi sobre 6. ¿Por qué? Por esto que yo les expliqué acá, chicos. Esto, ya se pone. Eso, ¿sí? Por esto. Por eso les dije que tengan en cuenta esto, para encontrarlo. Entonces, volviendo acá, ya sé que 11 pi sobre 6 lo puedo reescribir como 2 pi menos pi sobre 6. ¿Por qué? ¿Por qué necesito eso? Porque yo necesito relacionarlo con el primer cuadrante. Entonces, lo primero que hago es decir, bueno, esta cosecante lo puedo reescribir como de nuevo cosecante, pero escribir el ángulo de otra manera. 2 pi menos pi sobre 6. Después, lo que vamos a pensar es que en realidad la cosecante es la función inversa de alguien. ¿De quién? Del seno. Por eso va escrito como 1 sobre el seno del ángulo. Bueno, en este caso lo dejamos como 2 pi menos pi sobre 6, ¿sí? Pero resulta que hicimos toda esta explicación ¿para qué? Para trabajar con el ángulo del primer cuadrante. ¿Y quién es nuestro primer cuadrante? Lo del ángulo del primer cuadrante, el alfa. En este caso, mi pi sobre 6, que yo les decía. Entonces, volviendo a la imagen, el seno de 2 pi menos pi sobre 6, que es este, o el 11 pi sobre 6, yo en realidad solo necesito saber lo que le pasa al seno de pi sobre 6, miren que acá lo estoy marcando con el puntero, y el del cuarto cuadrante va a ser el mismo valor, es la misma distancia, porque puedo formar el mismo triángulo, pero va a cambiar el signo nada más. Su cateto va a cambiar en el signo. Eso es todo lo que le va a pasar. Por esa razón es que acá abajo, en esta parte, ponen ese menos que está ahí adelante, ¿sí? Y después lo dejan como seno de pi sobre 6. ¿Por qué? ¿Qué significa? Que vamos a mirar el primer cuadrante, pero como en realidad nuestro ángulo está en el cuarto, le cambiamos el signo al seno, porque tiene que darnos negativo. Si no le ponemos el negativo, estaríamos pensando en el primero. Nosotros al primero lo tomamos de referencia nada más, ¿sí? Y por esa razón me queda negativo. Después, ¿qué hago? Solamente calculo seno de pi sobre 6, como yo tienen muchas maneras, creo que vi en la teoría que está la tablita, me hablaban de un video, bueno, yo lo hago así, por ejemplo, miro el seno de pi sobre 6 y estoy viendo que el seno es desplazamiento vertical. Si yo me traslado ese desplazamiento vertical al eje, cae justo en la mitad. Entonces significa que vale un medio. Por esa razón, me queda aquí menos un medio, acomodo y me da menos 2, ¿sí? No sé si se entiende un poquito más esto, chicos, o quedan todavía con la duda. Lo Sí, ahí sí se importante, entendió. ¿se entiende un poquito más? Es que sepamos No, que... no. Claro, No, en la, sí, en la parte escucho. del seno es como decir seno de 30, ¿verdad, profe? O sea, cuando tenemos pi sobre Exacto. 6, Sí, 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 sí. es Pi sobre como 6 es una 30 grados. tablita. Claro, Ujú. sí, 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 sí. Entonces, ahí es medio. Inmediatamente cuando te pongan el radian, vos haces 180 dividido en lo que dice abajo. En este caso sería 180 dividido en 6 y ahí te da el 30 grados que vos me decís, ¿sí? Es lo mismo. Lo que necesito que sepan es que tenemos que
relacionarlo todo el tiempo con lo que le pasa al primer cuadrante, ¿sí? Tengo unos minutos antes de que le dé el recreo, el receso, el descanso, y veamos este ejercicio 25 así rápidamente y después seguimos. Acá lo que me pide el ejercicio es que razona, dice, y elige la opción correcta. Si el ángulo es 13 pi sobre 4, miren, ¿no? 13 pi sobre 4, el valor del seno es, y me da una serie de opciones. Yo lo que hice, dibujé yo acá el círculo trigonométrico, no dibujé el círculo, perdón, pero quería hacerlo. Pongamos que es esto. Bueno, ustedes lo van a hacer bien bonito. ¿Qué va a pasar si yo tengo 13 pi sobre 4, chicos? Para hallar el ángulo, lo que tengo que hacer es dividir pi en 4, ¿ven? Acá está la línea morada que dibujé, esta es una, ¿sí? Acá hay otra línea, entonces tendría 1 pi sobre 4, ¿sí? 2 pi sobre 4, 3 pi sobre 4, 4 pi sobre 4. Y yo tengo que llegar hasta el 13. Entonces voy a seguir. Abajo también hago lo mismo, lo divido en 4. 1, 2, 3, 4. Entonces quedamos con 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Miren, acabo de dar una vuelta. Y ahora voy a empezar de nuevo. 8, 9, 10, 11, 12. Miren dónde caí. 13. Acá. Profe, quedaría de 3 pi menos un pi sobre 4 o algo así. 3 pi no. Si estoy en el tercer cuadrante, ¿qué fórmula les había puesto yo para que obtengan el valor? Era, ¿se acuerdan? ¿Alguien que se acuerde? Pi más Pi más alfa. alfa. Bueno, en este caso sería Perfecto. pi más Pi, sobre 4. pi más alfa. Bien, mi ángulo, mi punto notable, mi ángulo notable es pi sobre 4, chicos. Ya les estoy mostrando dónde tienen que mirar para saber cuál es. Entonces, significa que esto va a ser pi más, ¿sí? Acá, pi sobre 4, ¿sí? Pero pensemos que esto dio muchas vueltas, ¿no? Dio muchas vueltas. ¿Lo ven o no? Porque hicimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Dio una vuelta y media y un poquito más hasta que cae ahí. Entonces, yo lo que tengo que mirar Sería, es que cómo es... Ajá. sería 2 ¿Cómo pi es el...? más pi sobre 4. Claro, sí. En realidad dimos una vuelta completa, entonces sería 2 pi, como dice su compañera, por eso me detuve acá en esta parte. 2 pi más pi sobre 4, y ahí obtengo el 13. Porque si yo solo ponía el pi, no llegaba. Entonces me queda 2 por 4. A ver, no. Me está faltando acá. Miren, Sería hagamos una 3 pi, cosa. profe, pues. Agregarle más. Damos una vuelta. Yo dije una vuelta y media. Es 3. Es 3 pi. No. Es una vuelta y media, es 3 pi. ¿Sí? Eso le decía yo, profesora, Y él, que eran 3 pi. Y usted me dijo no que te no. no te había entendido yo. Por eso, perdón. ¿Pero hace falta que yo haga esto? No. ¿Sí? Sí, son procedimientos necesarios, pero yo lo que necesito que ustedes vean es que ustedes tienen acá el ángulo, ¿verdad? Ya borro un poquito para acá. Ustedes van a armar el triángulo que está acá, en el primer cuadrante. Y su otro triángulo es este que está acá. ¿Verdad? Y me pide que yo calcule el valor del seno. El seno del primer cuadrante, que va a ser pi sobre 4, ¿cuánto va a ser positivo? Y el seno del tercer cuadrante, ¿cómo va a ser? Negativo. Negativo. Entonces, Negativo. ya sé que va a ser negativo. ¿Cuánto es el seno de pi sobre 4, chicos? Raíz cuadrada de 2 sobre 2. Sí, muy bien. Raíz de 2 sobre 2. Entonces acá, fíjense que yo lo puse. Es lo mismo también, si yo pongo, por ejemplo, ¿no? Que yo lo que ponía al principio era pi. Si yo pongo pi más pi sobre 4, ¿sí? Es este de acá. Pero sigue, nos da las mismas vueltas, pero se trata del mismo punto, del mismo valor, porque nosotros lo que estamos pensando es en el seno, el coseno y la tangente, que son distancias, ¿sí?
yo voy a encontrar infinitos ángulos que van a compartir los mismos valores porque van a dar una cierta cantidad de vueltas y van a caer en el mismo punto. Si yo hubiera puesto el 5, por más de que no se trate del 13, cae en el mismo lugar y me da el mismo valor, ¿sí? Entonces, por eso yo había puesto primero el del pi. Si yo pongo el 3pi, me da lo que quieren. Pero si directamente ignoro esta parte, que la pueden hacer, porque ya van a ir agilizando los cálculos con esto, el seno de 13pi sobre 4, como ustedes ya saben dónde cae, miren el dibujo y está acá, comparado con el del primer cuadrante, lo único que hace es cambiar el signo, porque acá estoy viendo que acá está alfa y acá está de nuevo, ¿sí? Entonces, directamente pueden pasar a que el seno de 13pi sobre 4 es menos el seno de pi sobre 4, entonces menos raíz cuadrada de 2 sobre 2. Y mi opción correcta, ahí puse, es la E, que es la última. ¿Se entiende? O sea que, ¿por qué no quería tomar esto? Porque estábamos viendo al principio de una sola vuelta. Acá estoy viendo que el ángulo da más de una vuelta, ¿sí? Entonces, para escribirlo de dónde salió ese 13 con su suma correspondiente, tendría que tener en cuenta las vueltas que dio. Dio una vuelta y media, entonces 2pi más pi son 3pi, más pi sobre 4. Esta parte podría no ponerla porque igual yo ya estoy viendo que si lo tengo que relacionar con el ángulo del primer cuadrante, ¿sí? En lo que va a cambiar el seno es en el signo nada más. Entonces, el ejercicio podría ser más corto de lo que lo vienen haciendo o de lo que yo vengo mostrando acá y podrían poner el seno de 13pi sobre 4, va a ser lo mismo que el seno de menos seno de pi sobre 4, que está acá, y de ahí va a quedar menos raíz de 2 sobre 2. No sé si se entiende, pero bueno, igual vamos al descanso, ¿sí? Vayan a descansar los 15 minutos, volvemos y 18, ¿sí? Porque les robé 3, y de ahí continuamos. ¿Sí, chicos? Vayan a descansar tranquilos. Una preguntita antes que vayamos al break. O sea, nosotros lo podemos, si tenemos un ejercicio así como el 25, por ejemplo, en el parcial, lo podemos analizar con el círculo trigonométrico y ahí sacamos el resultado. ¿No hace falta que hagamos todo el procedimiento? No, o sea, por eso les decía que eso es para que vayan sabiendo el por qué. Ustedes pueden reducir todo eso a esto. ¿Sí? Bien, bien, bueno, gracias. Y acabo de marcar, que sale más rápido. Bien, bueno, nos vemos enseguida, chicos, así que los dejo ahí que descansen un ratito. Bien, entonces, vamos de nuevo, estábamos hablando. Tengo que encontrar los valores de las funciones trigonométricas de los siguientes ángulos. Bueno, yo solamente planteé uno. Elegí el de 7pi sobre 4. ¿Sí? Fíjense que acá tenemos pi sobre 3, súper fácil, 3 medio de pi, 60 grados, tenemos pi sobre 4, tenemos este ángulo que es negativo, significa que la orientación va a empezar al revés, pero podemos verlo enseguida, ¿sí? Después de que explique este. Tenemos ángulos en grados que habría que pasarlos a radianes, en fin, una variedad de cosas para hacer. Bueno, yo elegí este, el de 7pi sobre 4. Lo primero que habría que hacer, ¿sí? Sería ubicarnos. Puse ese porque ya tenía este dibujo, ¿sí? Entonces, busquemos dónde cae el 7pi sobre 4. Entonces, sabemos que ya lo tenemos dividido en 4 en la mitad de circunferencia de arriba y en la de abajo. Entonces tendríamos pi sobre 4, 2pi sobre 4, 3pi sobre 4, 4pi sobre 4, 5pi sobre 4, 6pi sobre 4, 7pi sobre 4. Entonces, nuestro ángulo, ¿dónde está? ¿En qué cuadrante está, chicos? Vamos a dibujar. En el cuarto. En el cuarto cuadrante. Acá está, lo vamos a escribir. Está, bueno, vamos a tratar de que se entienda. 7pi sobre 4. ¿Sí? Cae en el cuarto cuadrante, ese último punto que yo marqué. Entonces, fíjense que acá escribí 7pi sobre 4 pertenece al cuarto cuadrante, lo que puse ahí. Entonces, como me pide que yo encuentre las funciones trigonométricas, analicemos el signo de cada una. Si yo estoy, bueno, supongamos que este es mi sistema cartesiano. Si yo estoy acá, en el cuarto cuadrante, fijémonos que el desplazamiento vertical, que va a corresponder al seno después, va a ser negativo. El desplazamiento horizontal
que va a corresponder al coseno, que es el de acá, ¿sí? Va a ser positivo, y la tangente, como es el cociente de seno sobre coseno, va a ser negativo, ¿sí? Ahora, ¿qué va a pasar? Como la clase de hoy tiene que ver en cómo lo relaciono con ángulos del primer cuadrante, porque es lo que a mí me interesa, si 7pi sobre 4 pertenece al primer cuadrante, entonces la formulita, ¿sí? Para relacionarlo con mi alfa, supuesto alfa, sería ser 2pi menos alfa. 2pi porque no llega a dar una vuelta completa, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Y el alfa quién es? Es este pi sobre 4 que está acá porque es en lo que yo fraccioné la media circunferencia, ¿sí? Entonces ese va a ser mi alfa. Si nosotros vamos al dibujo, voy a recurrir de nuevo acá. Entonces, este es 7pi sobre 4, ¿verdad? Bueno, acá nosotros tendríamos que tener nuestra circunferencia, la van a hacer bien linda, y yo tendría que marcar el ángulo, ¿verdad? Perdón, dibujar el triángulo, que está por acá, que queda determinado así, y este de acá. ¿Se entiende, verdad, que es un triángulo ahí? Ese va a ser el de 7pi sobre 4, y acá yo tendría mi alfa. En teoría tendría que tratarse del mismo, ustedes lo van a hacer bien en el dibujito. Este de acá, el del primer cuadrante, sabemos que es alfa. El del segundo cuadrante lo habíamos ubicado como menos alfa, pero que también lo podíamos reconocer como 2pi menos alfa. Entonces yo ya sé que esto va a ser 2pi menos pi sobre 4, que es mi alfa, porque estoy descubriendo, ¿sí?, que el alfa es el primero, la primera línea. Miren, esta primera parte que es pi sobre 4, ¿sí? Después estará 2pi, 3pi sobre 4, 4pi sobre 4, 5, 6 y 7. ¿Se entiende? Este es mi alfa, porque siempre lo comparo con el primer cuadrante. En este caso mi alfa está siendo pi sobre 4, ¿sí? Por esa razón yo puedo escribir esto como 2pi menos pi sobre 4. Bueno, pero ahora yo tengo que encontrar las relaciones de las funciones. Fíjense que, como yo les había dicho, tenemos dos opciones. 2pi menos pi sobre 4, ahí, ¿verdad? O menos pi sobre 4, porque sabemos que es el opuesto del ángulo del primer cuadrante y va a ser lo mismo. Las funciones van a ser las mismas. ¿Queda claro eso, chicos? ¿Se entiende eso, verdad? Las funciones son las mismas, entonces el seno va a ser el mismo. Por esa razón yo puse seno de 7pi sobre 4 igual al seno de menos pi sobre 4. ¿Qué otra cosa podría haber puesto acá en vez de poner menos pi sobre 4? ¿45 grados? No me refiero a eso. 2pi menos pi sobre Eso, 4. exactamente. Ahí también podría haber puesto, esperen que voy a borrar acá. Profe, cuando me dice que averigua las funciones son seno, coseno y tangente. Exacto, las funciones todas. Entonces, La otra también, ¿o no? no especifica, pero las inversas yo las calculé, miren acá, solamente y calculé recíproco, sabiendo el resultado de las anteriores, así que no van a tener dificultad con eso, sí los pueden calcular, para practicar por lo menos. Entonces, acá lo que quería poner es que podrían poner entonces también seno de ¿quién? De 2pi menos pi sobre 4. Tengan paciencia, chicos, con mis dibujos porque es muy difícil escribir acá. Ahí, ¿sí? Bien, pero ya estoy totalmente ubicado, ya sé que es un ángulo de ¿dónde? Del cuarto cuadrante. Entonces, está por acá el ángulo, ¿verdad? Es algo de por acá. Y yo lo tengo que comparar con el del primer cuadrante. El seno en el primer cuadrante es positivo y en el segundo cuadrante es negativo. Entonces, por esa razón, esto va a ser igual a menos el seno de mi alfa. ¿Mi alfa quién era? Pi sobre 4, ya lo descubrimos. Perfecto, pi sobre 4 o 45 grados. El seno de pi sobre 4, bueno, que ya está acá, es raíz de 2 sobre 2, ¿sí? Que es lo que comúnmente decimos, y le agregamos el signo negativo. Bien, ya está lo primero, pero me pide todas, entonces voy a hacer el mismo procedimiento, chicos. Coseno de 7pi sobre 4 es lo mismo que el coseno de menos pi sobre 4 o coseno de 2pi menos pi sobre 4.
Miremos, el coseno es desplazamiento horizontal, chicos. Entonces, va a ser positivo tanto en el primero como en el cuarto. Entonces, acá no va a haber problema, va a ser el mismo valor. Por eso queda positivo. Y es lo mismo entonces que el coseno de pi sobre 4, que ya sabemos que es raíz de 2 sobre 2, porque es el único ángulo que comparte el resultado en el seno y en el coseno. Vale lo mismo, ¿sí? Y después viene lo de la tangente, que es solamente reemplazar las fórmulas anteriores, seno sobre coseno, respetando los signos, me va a quedar menos 1. Yo calculé las funciones inversas. La cosecante, la dejé ahí nada más para que ustedes lo terminen, es la inversa del seno, entonces sería, como es negativo, menos 1 sobre esto, o menos 2 sobre raíz de 2, y después pueden racionalizar si quieren, ¿sí? Acá lo mismo, más 1 sobre raíz de 2 sobre 2, o 2 sobre raíz de 2, o racionalizarlo, y esta coincide, porque es 1. La inversa de esta es menos 1 sobre 1 y vuelve a darme menos 1, coinciden. ¿Sí? ¿Se entiende esto o hay alguna duda? Profesora, Sí. ¿cómo pasa de seno de pi sobre 4 a raíz de 2 sobre 2? Bien. Tienen varias maneras ustedes de, voy a volver atrás, de encontrar los valores, ¿sí? Ahí en la teoría tienen la tablita, que es la regla mnemotécnica que tienen ahí, mnemotécnica, ¿sí? O lo que yo les estaba explicando hace rato, que es la manera en la que yo lo deduzco, porque a mí no me gusta memorizar, me parece que es mucho mejor razonar lo que está pasando, ¿sí? Antes de memorizarlo, pero si no pueden recurrir a la tabla, no hay ningún problema. Yo les decía que el pi sobre 4 es 45 grados, ¿sí? Y el 45 grados marcado en el primer cuadrante viene a ser la bisectriz del ángulo recto de 90. Entonces, hagamos de cuenta que esta línea morada lila que yo dibujé acá es 45, que acá está el pi sobre 4, ¿sí? Y hagamos de cuenta que esta es la circunferencia unitaria, o sea que esto tiene radio 1. Creo que ya lo escribí, esto lo dije al principio, ¿sí? Más allá de que tengan los ejes marcados otros números, esta es la circunferencia unitaria. Si yo tomo, yo voy a tener ciertos valores que ustedes van a obtener como resultado y que yo les iba diciendo. El 0, ¿sí? La mitad, que va a ser un medio. Después, raíz de 2 sobre 2. Ahí. Bueno, es raíz de 2 sobre 2, chicos, no sé, esperen un ratito. Aguante. Acá. Raíz de 2 sobre 2. Espero que se entienda y que no los maree más con esto. Y quiero, no hay caso. Bueno, se supone que es raíz de 2 sobre 2. Y el otro valor que van a encontrar es raíz de 3 sobre 2. Bueno, yo lo voy a dibujar acá. Este va a ser raíz de 3 sobre 2. Y el último valor va a ser 1. Cae justo sobre el punto de la circunferencia. Eso mismo va a pasar en el eje vertical. Van a obtener un medio, raíz de 2 sobre 2, raíz de 3 sobre 2, ahí, y el último valor que va a ser 1. Bueno, ¿cuándo obtengo cada cosa? ¿Cómo sé yo que es raíz de 2 sobre 2? Porque el ángulo de 45 grados, que es mi pi sobre 4, es el único en donde el seno y el coseno coinciden en el valor y caen acá, justo en esta parte, en este punto azul que yo marqué acá, ¿sí? Que es raíz de 2 sobre 2, que si ustedes lo calculan, ya les digo más o menos cuánto vale. Raíz de 2 dividido en 2 es 0,7. Es un número que tiene muchas cifras decimales, pero aproximadamente es 0,7. Bueno, acá está bastante grande. El 1 medio, no olvidemos que es 0,5. El otro es 0,7, se aleja un poquito, ¿sí? Raíz de 3 sobre 2, que sería el otro valor, si ustedes buscan el decimal, sería 0,86. Está aproximando más al 1, porque eso es lo que está pasando, ¿sí? Entonces, el pi sobre 4 es bien particular porque ese sería su referencia. Seno y coseno en pi sobre 4, raíz de 2 sobre 2. Todos los ángulos menores a pi sobre 4, que en realidad nosotros vamos a tener en cuenta el pi sobre 3, ¿sí? Que sería
perdón, en pi sobre 6, que sería el de 30 grados, va a pasar esto. Ahí va a estar el triángulo cuando yo dibuje eso. En ese caso, en pi sobre 6, sin que yo tenga que hacer ninguna cuenta, lo que yo voy a ver es que va a ser más grande el desplazamiento horizontal, se quiere acercar a 1, y el único valor va a ser raíz de 3 sobre 2, y el otro cae justo en la mitad, entonces el seno va a ser el de pi sobre 6, un medio, a diferencia de un ángulo mayor a 45, que es nuestro punto notable, es el ángulo de pi sobre 3, entonces ese anda por acá, más o menos, ahí. Bueno, cuando haga eso, y yo dibuje el triángulo, que va a ser este de acá, entonces, ¿qué es lo que yo puedo observar? Que en pi sobre 3, el desplazamiento vertical es mucho más grande que el horizontal. Entonces, el vertical que termina siendo mayor, va a ser raíz de 3 sobre 2, porque se está acercando al 1. Y en cambio, el horizontal está cayendo sí o sí en la mitad y me va a dar un medio. Esa es la forma de analizarlo. Cuando el ángulo es menor a 45, que en realidad, como nosotros vamos a trabajar con los valores notables, el menor a 45 tiene que ser 30. Cuando es 30, el desplazamiento horizontal tiende a ser mayor que el vertical. Entonces, ese tiende a querer acercarse a 1 y el valor que se le va a asignar es raíz de 3 sobre 2. El desplazamiento vertical no, se achica, se empieza a achicar. ¿Y dónde va a caer? En un medio, ¿sí? En cambio, en el ángulo que sea mayor a 45 grados, que como vamos a trabajar solo con los valores notables, tiene que ser pi sobre 3, ¿sí? Cuando sea pi sobre 3 va a pasar lo contrario. Yo voy a notar que el desplazamiento vertical que va a corresponder al seno empieza a hacerse más grande que el horizontal, que es el coseno. Entonces se empieza a aproximar a 1. ¿Y quién va a ser el valor? Raíz de 3 sobre 2. Y el otro, como se termina achicando, cae en un medio. Porque esos son los valores que van a tener ustedes. 0, un medio, raíz de 2 sobre 2, raíz de 3 sobre 2, 1. Esos son los resultados cada vez que trabajen con ángulos notables, ¿sí? Así es como se lo puede analizar también, viendo qué pasa con los desplazamientos. Si el ángulo es más chico, el desplazamiento horizontal, por ende, tiene que ser más grande, entonces se quiere acercar a 1, y el valor que le va a corresponder es raíz de 3 sobre 2, a diferencia de lo que le va a pasar al otro cateto. Si el ángulo es mayor a 45, entonces ahora su desplazamiento vertical, por lógica, tiene que ser mayor, porque hay una mayor abertura, ¿sí? Entonces el seno tiende a querer irse a 1 y el valor es raíz de 3 sobre 2. El coseno, y se achica, cae en un medio. No sé si se entiende un poquito o los estoy mareando. Sí, De ahí sí. viene. De ahí viene el por qué yo sé que es raíz Más de o 2 sobre menos. 2. Más o menos. Pero Bueno, ¿puedo no, una pregunta? sí. ¿Eso solo toma para los ángulos menores a 90 grados? Claro, porque tomamos de referencia, no olvidemos que vamos a tomar de referencia lo del primer cuadrante, entonces no puede superar 90, ¿sí? Tienen que vivir entre 0 y 90 grados, o sea, entre 0 y pi sobre 2. No puedo excederme, entonces sí o sí tienen que caer en el primer cuadrante. Por eso tanta insistencia en lo que pasa en el primer cuadrante, volver al primer cuadrante. Todo lo demás van a ser copias. Le va a pasar lo mismo al del segundo, al del tercero, al del cuarto, nada más que van a cambiar los signos de los catetos, de los triángulos, ¿sí? Los signos de los desplazamientos, eso va a pasar. Bueno, como les decía, espero no marearlos. Tengan en cuenta que estamos trabajando con ángulos notables, chicos. Entonces, cada vez que tratemos de ángulos notables, ¿a qué me refiero? 0 grado, pi sobre 6, pi sobre 4, pi sobre 3 y pi, ¿sí? Y todos los múltiplos de ellos, porque puede estar pi sobre 4, 7 pi sobre 4, 5 pi sobre 4 son los múltiplos, o pi sobre 3 y todos los múltiplos, 3 pi sobre 3, 6 pi sobre 3, perdón, dije mal, 2 pi sobre 3, los múltiplos que fueran, que tienen que ver con las vueltitas que van dando y van cayendo en otro cuadrante, ¿sí? Pero en sí nosotros volvemos de nuevo al primero. Los valores que van a tener ustedes cada vez que trabajen con los ángulos notables son esos que yo les fui marcando, desde el 0 hasta el 1, todo ese recorrido se va a repetir, ¿sí? Entonces, esa es la manera. En pi sobre 4, el seno y el coseno coinciden. ¿Cuál es el valor? Raíz de 2 sobre 2. Cae entre la mitad y el raíz de 3 sobre 2, ¿sí? Empieza a alejar de la mitad. Bueno, volviendo a lo que estábamos hablando, así trabajaríamos en este caso, ¿sí? Por ejemplo, ¿se entiende hasta ahí, chicos? ¿O no?
Yo quería mostrarles otro ejemplo ahora. Este que está acá. Bueno, si no, yo lo mismo volvemos, no hay ningún problema. Miren este, que es el punto 27, ¿sí? De la práctica. Lo que piden es que calculen el valor, ¿sí? Lo primero que quiero que noten acá Profe, es a mí me que... mata. ¿Te mareado? Profe, disculpe. Sí. Le quería preguntar justamente en ese porque llego al mismo resultado que usted, pero en la teoría de soluciones está 3/4. Está diferente. Bueno, hay ciertos errores, chicos, tengan en cuenta eso, ¿no? Hay algunos errores que, bueno, errores de tipeo que no han sido corregidos y ya quedaron así que no se asusten. Me imagino que ya se habrán encontrado con varios de esos, ¿sí? Pero bueno, puede pasar que se puedan confundir, ¿sí? Cuando pasan las soluciones. Lo que me interesa de acá es que ustedes miren este ejercicio y lo primero que tienen que notar es que está en grados, está en sistema sexagesimal. Y lo más conveniente, la verdad, es trabajar con el sistema radial, ¿sí? Entonces, es mejor que lo pasemos a los radianes. Fíjense que lo primero que hago yo, menos 30, menos pi sobre 6, 45 grados pi sobre 4, 120, ¿cómo hacen para saber 120? ¿Qué se les ocurre? Porque 30 y 45 son conocidos, pero 120... Con la regla de 3. Exacto, muy bien. Vamos a la famosa regla de 3 que trabajaron al principio de esto. Transformamos grados en radianes, me queda 2 pi sobre 3, y acá justo es menos 120, entonces es menos 2 pi sobre 3, ¿sí? Y después lo que hago es empezar a relacionarlo. ¿Por qué? Porque ¿qué vamos a hacer, chicos, en este ejercicio? Lo mismo de recién, llevar todo a relacionarlo, a reducir a un ángulo del primer cuadrante. Menos pi sobre 6, dice. Entonces, ¿qué me está diciendo? Es un ángulo negativo, ¿verdad? Entonces, el pi sobre 6 sería 180, dividirlo en 6 pedacitos, el 30 grados que anda por acá, ese sería el positivo, si voy en el sentido antihorario, ¿verdad? Pero el menos pi sobre 6 es al revés, es este ángulo de acá con el otro sentido, ¿sí? ¿Se ve eso o no? ¿Se entiende? ¿Qué es lo que va a pasar con el seno, chicos? ¿Cómo va a ser? El seno del primer cuadrante del pi sobre 6 es positivo, pero el seno del menos pi sobre 6, ¿cómo va a ser? Negativo. Negativo. Bien. Entonces, si yo relaciono mi ángulo del cuarto cuadrante, porque menos pi sobre 6 está en el cuarto cuadrante, relacionándolo con el primer cuadrante va a ser el valor del primer cuadrante, por eso pongo pi sobre 6, pero con el signo negativo, porque al atravesar el eje, el seno me queda con otro signo, queda cambiado, queda negativo. Por eso queda que seno de menos pi sobre 6 es menos seno de pi sobre 6. Porque ¿qué estoy haciendo acá, chicos? Lo estoy llevando a lo que le pasa al primer cuadrante, ¿sí? Y necesito acomodar el signo. Es verdad, seno de pi sobre 6, pero eso me da positivo en el primer cuadrante. Para compensar y que está en el cuarto, cambiamos el signo. ¿Se entiende? Después, fíjense que el coseno cuadrado de pi sobre 4, luego reescribí nada más y puse que es coseno de pi sobre 4 elevado al cuadrado, porque es lo que está pasando en realidad. ¿Sí? Calculo la función y después al valor lo voy a elevar al cuadrado. Pi sobre 4, ¿en qué cuadrante vive? El primero. Nadie quiere contestar, chicos, no saben. ¿En qué cuadrante vive pi sobre 4? En el primero. En el primero, me tienen que gritar todos que viven en el primero. Entonces no voy a tener que reducir nada, ya está en el primero. ¿Cuánto me da? Raíz de 2 sobre 2. A ver, si ustedes no saben lo que yo les expliqué hace rato, recurren a la tabla que tienen ahí en la teoría, que vi que la tienen, ¿sí? Y de ahí van escribiendo los valores, ¿sí? Eso es todo lo que tienen que hacer. Después, ¿El coseno está en el primero? claro, acá, pi sobre 4. No es que coseno, el ángulo pi sobre 4. Pi sobre 4 es 180 dividido en 4, me va a dar 45 grados. Va a ser por acá. Es la primera bisectriz de la que yo estaba hablando recién. Es este. Pi sobre 4 vive en el primer cuadrante, entonces no voy a tener que reducir nada, lo miro a ese como está. Pi sobre 4 es raíz de 2 sobre 2 y elevado al cuadrado. ¿Sí?
Entonces eso es lo que pasa con ese término. ¿Cuánto sería un grado? ¿Cómo? Pi sobre 4, Ujú. que no equivale a ¿A 4 grados, cuánto? No te escucho. 45 grados. Claro, fíjate qué es lo que yo tenía acá al principio. Mira, ahí. ¿Ves? Yo lo reemplacé y lo pasé a radianes. Eso es lo que pasa ahí. Lo reemplazo y lo paso a radianes. Por eso lo dejo como pi sobre 4. Entonces el coseno de ese ángulo vale raíz de 2 sobre 2, porque está en el primer cuadrante, entonces no tengo que hacer muchas modificaciones. Y Después, el, bueno, y el sí. menos pi sobre 6, ese estaría abajo. ¿Cómo no te escucho? ¿El menos? El menos pi sobre 6. Claro, ese sería más chico, porque pi sobre 6 es 30 grados, ¿sí? Es el que Pero marqué está, primero. Acá. ¿Ves? ¿Cuál es tu duda? no, eso no lo quiero saber. Bueno, está bien. Entonces sigo, ¿sí? De ahí en más, ustedes van a operar con esto porque estos son números reales, chicos, ¿sí? Simplificamos índice con exponente acá y le vamos al cuadrado lo de abajo, entonces queda 1/2 por 2/4. Simplifican, acomodan un poquito y les queda este valor. Eso es lo primero que obtienen en el primer término, menos 1/4. Este es un ejercicio combinado, ¿sí? Con funciones trigonométricas, pero ejercicio combinado al fin. Entonces, el primer término les queda menos 1/4. Pasamos ahora al segundo término, chicos, ¿sí? Bueno, entonces el segundo término es tangente de 2pi sobre 3, acá. Y cotangente de menos pi sobre 3. Lo que yo hice es desglosarlo, porque sabía que como tangente y cotangente son inversas, iba a poder simplificar algo. Entonces, antes de calcular, directamente las reemplacé. Tangente es seno sobre coseno, ¿sí? De 2pi sobre 3. Y la cotangente es al revés, es la función inversa, es coseno de menos 2 y seno de menos 2 en este caso. Entonces, antes de poder simplificar, tengo que reducir esto al primer cuadrante. ¿En qué cuadrante está menos 2pi sobre 3? ¿Qué piensan? ¿A dónde será que está? En el tercero. A En el ver, segundo. pues, veamos. ¿Quién da En el más? segundo. 120, ¿dónde está? Empezamos por ahí. 120, ¿en qué En el cuadrante? segundo. En el segundo. En el segundo, muy bien. El menos 120, ya no creo que viva en el segundo. Ustedes me dijeron En el en tercero. el segundo. Ah, Ajá, porque es el opuesto. Empieza por el ¿Sí? otro lado, ¿no? Exacto. ujú. En el tercero, muy bien. Es como que lo que le pasa cuando está si está en el primero, va a vivir en el cuarto. Si está en el segundo, vive en el opuesto en el tercero. Y así se van. Bueno, pero igual dibujemos para que quede más claro. 2pi sobre 3 significa que yo tengo que dividir en 3. Entonces, acá va a ir una línea, acá va a ir más o menos otra, y ya está dividido en 3 partes. 1pi sobre 3, 2pi sobre 3. Acá está mi ángulo, ¿sí? Ese es el positivo. Pero el negativo, el menos 2pi, me implica empezar al revés. Bueno, acá lo voy a tratar de poner el sentido, ahí está la flechita, ¿sí? Ahí se ve. El otro sería al revés, chicos. Entonces, 1pi sobre 3 y acá 2pi. Entonces tendríamos 1pi sobre 3, 2pi sobre 3, miren. Obviamente que como es negativo, empiezo al revés y por eso cae ahí. Entonces, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a mirar? Vamos a reducirlo, ¿verdad? El coseno, ¿quién va a ser nuestro ángulo notable acá? A ver, ¿qué me dicen? Claro, de ese yo tengo que llevarme después del pi sobre 3. Eso va a ser donde yo voy a volver. Yo voy a volver después al primer cuadrante, ¿sí? Pero antes miremos que yo tengo coseno de menos 2pi sobre 3, el que está acá. ¿Cómo va a ser el coseno de menos 2pi sobre 3? ¿Positivo o negativo? Negativo. ¿Sí? Entonces, ¿sí? ¿Y el coseno de 2pi sobre 3 cómo es? Negativo. Bien, entonces acá ven que la profe se confundió. Puse un menos, no va a ser menos. Entonces, el coseno de menos 2pi sobre 3
es igual al coseno de 2pi sobre 3 porque ambos son negativos. Entonces, lo reemplazo por ese. ¿Sí? Y luego, miremos el seno. Seno de menos 2pi sobre 3, chicos. El seno de menos 2pi sobre 3. ¿Qué signo tiene? Alguien que me diga. Negativo. ¿Cómo? No escucho. Sí, negativo. Ahí está, escucho muy bajito, no sé por qué. Entonces, ¿y el seno de 2pi sobre 3? Positivo. Entonces, por eso puse ¿Positivo? menos, ven acá, seno de 2pi sobre 3. Bien, acá su tarea sería que ahora el 2pi sobre 3, sí, te escucho. Profe, 2pi sobre 3 sería positivo. Puse positivo. A ver. Este de acá me decís vos, ¿verdad? Sí. A ver, no veo dónde está. O sea, en la Ah, resolución lo tiene sí, como ahí. negativo, pero recién Yo puse, Claro. lo borré. eso. No, tienen razón. Sería negativo ahí. Téngame paciencia, chicos, porque yo estoy re cansada. No, no hay problema. Me parece que bien ustedes me corrigen cuando ustedes ven que yo me confunda, porque por ahí se me pasan algunas cosas. Están atentos, eso es lo bueno, ¿sí? Siempre son atentos ustedes, son un buen grupo el turno siesta. Están bien despiertos. Entonces estaba bien lo que había puesto, no sé por qué puse que eran positivos. Bueno, es porque lo estaba pensando en el primer cuadrante, eso pasa, ¿sí? Bueno, llegamos hasta acá, en donde yo, ¿por qué hice eso? Porque yo necesito en el argumento que sea el mismo ángulo, ¿sí? No es el menos 2pi sobre 3 y 2pi sobre 3 no son el mismo ángulo. Hay relaciones entre las funciones, pero yo quería que sea el mismo ángulo, entonces por eso primero lo escribo como el mismo ángulo. Pero ahora mi tarea, que yo no lo puse acá, ¿sí? Para no seguir haciendo yo el ejercicio, sería llevarlo al primer cuadrante, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, fíjense, ustedes podrían llevarlo de entrada al primer cuadrante y relacionarlo con pi sobre 3, ¿verdad? Entonces ustedes empezarían a buscar las relaciones. ¿Y por qué piensan que yo no hice eso? Fíjense que yo no lo hice. Y directamente acá se ve que yo simplifiqué porque taché y puse con colores. Porque igualmente se iba a cancelar después. Y claro, porque más allá de que yo lo nombre con el ángulo del primer cuadrante, los valores van a terminar coincidiendo, ¿sí? Entonces, yo de acá veo, pero si yo no hubiera tenido este caso, chicos, si solamente hubiera quedado seno de 2, por ejemplo, ¿no? Voy a agarrar la pluma, hagamos de cuenta que esto no estaba. Nada de esto, Profe, no ¿sí? está bien Entonces ahí no estaría bien que el coseno sea positivo, porque ya el coseno de 2pi sobre 3 es negativo y el coseno de menos 2pi sobre 3 también es negativo. No es son negativos los dos, ¿no? Sí, son negativos los dos cosenos. sería positivo. Después, cuando multiplicas los signos, sí. Acá se me pasó entonces el signo. Ya lo borramos y lo corregimos, ¿sí? Termino con esto que quiero decir, ¿sí? Si yo hubiera tenido solamente seno de 2pi sobre 3, ahí mi tarea es llevarlo al primer cuadrante y encontrar el valor, que lo van a encontrar fácil. Pero como yo vi antes de eso que ustedes tenían escrito esto, que vamos a corregir los signos enseguida, tengo un producto. Las funciones son inversas, entonces puedo simplificar y no hacía ni falta que lo lleve al primer cuadrante. ¿Me explico? Solo porque tengo justo el ejercicio para simplificarlo. Si no lo hubiera tenido así para simplificarlo, iban a tener que llevar alguna de las funciones al primer cuadrante. ¿Se entiende? ¿O no, chicos? Sí, profe. Bien, entonces corrijamos acá, tengamos en cuenta. Este menos es del ejercicio. Con esto ya está, porque no hay ningún problema. Lo que yo tenía que mirar era esto, que acá es donde me estaba confundiendo. El coseno de menos 2pi sobre 3 está acá, ¿sí? Entonces, es negativo, de ahí viene el menos, ¿sí? Coseno de... no, es que no va el menos, chicos. No va el menos. Eso lo decía, profe, no Sí, sería sí, positivo. estaba bien entonces lo que yo estaba diciendo. No va el Claro. menos porque los dos son negativos, entonces no va Ya este son menos. más. Sí me había confundido, no iba al menos. Este menos no va, ¿sí? En cambio acá, abajo en el seno, sí, porque el seno de este, ¿sí? Es negativo.
y el seno del otro que está en el cuadrante de arriba es positivo y tengo que compensarlo, entonces le tengo que poner el menos. Sí. No es negativo. Porque los dos son negativos, entonces ya son iguales. Esto es lo que está pasando. El coseno de 2pi sobre 3 es negativo, ¿verdad? Lo pueden ver eso porque está en el segundo cuadrante. Y el coseno de menos 2pi sobre 3 también da negativo porque cae sobre esta línea, sobre esta línea, este cateto, desplazamiento horizontal que está siendo negativo. Entonces, está haciendo el mismo valor y no hace falta que lo compense, ¿sí? Ahí me estoy yendo fuera del power. Cuando yo compenso es cuando hay diferencias de signos en las funciones, que es lo que le pasa al seno. Pero el coseno está compartiendo la misma línea, chicos, ¿sí? Ambos están siendo negativos, entonces no hace falta que compense nada, ya son iguales. Coseno de 2pi sobre 3 es igual al coseno de menos 2pi sobre 3 porque los dos me van a dar negativos, ¿sí? No falta que yo compense nada. La diferencia está en el seno, porque el seno de menos 2pi sobre 3 está acá abajo, y es negativo, ¿sí? Acá estoy remarcando. Y el seno de 2pi sobre 3 está acá arriba y es positivo. No están en el mismo lado, tengo que compensar. Entonces a uno de los dos le tengo que cambiar el signo. Por eso pongo el menos acá abajo, ¿sí? En cambio los otros en el coseno están coincidiendo en valores. Se trata del mismo valor. ¿Se entiende o no, chicos? ¿O queda la duda ahí? No, yo tengo dudas, profe. Profe, ¿En qué el parte coseno sería para la izquierda positivo? sería negativo. Porque, claro, porque si haríamos, o sea, el coseno de Ajá. menos 2pi sobre 3 sería menos coseno de 2pi sobre 3. Y el seno de menos 2pi sobre 3 sería el menos seno. Entonces, ahí cuando hacemos menos por menos, quedaría más que lo que usted puso abajo. Es lo que yo entiendo. Miren, Pero hacer vamos menos de por nuevo. menos de arriba queda más, y cuando lo dividís por el menos de abajo, queda menos. Menos 1 por 1. Vamos de nuevo, ¿sí? Dibujemos 2pi sobre 3. Entonces tenemos 60 grados, acá de nuevo 60, y es 120, ¿verdad? Entonces es 1pi sobre 3, 2pi sobre 3, acá, ¿sí? Entonces, el coseno, acá lo voy a escribir arriba, de 2pi sobre 3, ¿qué signo tiene? Negativo, ¿verdad? ¿Lo ven a eso? Es este de acá. ¿Entienden eso o no? Sí. Sí. Bueno, bien. Ya escuché un par de sí, entonces todo bien. Ahí. Ese es el coseno. Negativo, ahí le puse entre paréntesis. Ahora dibujemos el menos 2pi sobre 3. Resulta que ese menos 2pi lo único que me está diciendo es que empiezo al revés. Entonces, lo mismo divido en 3. Acá hay 60, acá hay otros, y empiezo al revés. Voy a cambiar el color. Entonces tenemos pi sobre 3, 2pi sobre 3. Caí ahí. Acá está. ¿Cómo es el coseno de menos 2pi sobre 3? ¿Qué signo tiene? Negativo. Bien. Ahí vamos a escribir eso. Ahí. Negativo. ¿Cómo son los cosenos? Entre el 2pi sobre 3, los signos, ¿cómo son? Iguales. Iguales. ¿Hace falta que yo compense algo? ¿Que le agregue un menos a alguno? No. No, profe, ya No. entendí mi error. Lo había marcado en pi sobre 3 al otro, no en Bueno, 2 era pi lo que yo sobre estaba 3. pensando al principio. O sea, Por yo eso lo me habían hice quedado bien. de distintos signos. Claro, yo lo hice bien. Después pensé lo mismo que vos. Por eso lo cambié y después me volví a dar cuenta. Pero lo ven ahora que se está tratando del mismo signo y en sí también se va a tratar del mismo valor porque es la misma fracción, ¿sí? Entonces, si se trata de lo mismo, fíjense que acá está, acá miren acá esta parte de la gráfica, está marcado con rojo y a la vez con verde. Bueno, que ya no se lo ve al verde, pero lo marqué. Se trata de lo mismo. Es lo mismo. No hace falta que compense ningún signo. No va a pasar lo mismo cuando yo vea el seno. ¿Por qué? Voy a volver a cambiar. Vamos a usar el resaltador. Si yo veo el seno de 2pi sobre 3, es este desplazamiento, el del eje vertical. Y el signo va a ser positivo, ¿verdad? Ahora, cuando yo me vaya
a marcar el seno de menos 2pi sobre 3, va a ser esta de acá abajo, chicos. ¿Se trata de la misma línea? No. Estos son positivos y estos son negativos. Entonces vamos a tener que compensar eso para que nos dé igual. A uno de los dos le tenemos que agregar un signo. Y al que le vamos a agregar el menos para que se compense y se vaya abajo va a ser a este. Por eso es que yo pongo un menos seno de 2pi sobre 3 para compensar, porque no se está tratando del mismo signo, a diferencia del coseno, que justo de casualidad da lo mismo. ¿Sí? ¿Se entiende un poquito ahora o siguen con la duda? Sí, sí, ya Sí, entendí. sí, ahora sí. Gracias. ¿Sí? Bueno, igual ya Sería lo, 3/4. ya lo, Menos 3/4. ya lo van a Cambia ahí hacer. el menos ese por más. Claro, a ver, y terminemos de verlo ahora mejor, así, ya vuelvo con el puntero. Entonces, fíjense que yo solamente simplifiqué. Ahora sí estaría bien el resultado de la solución. Entonces, veamos a estas por el signo. Ya borro todas estas cosas, ahí, ¿sí? Se va todo y me queda, bueno, 1 menos por menos más, sí, ahí está. Era un error de signo. Vamos con la pluma, da positivo. ¿Sí? Y ahora sí, coincide. Tenemos de solución 3/4. ¿Sí? Lo importante acá, chicos, es que ustedes están, siempre veo que están como muy enfocados en que la solución les dé exactamente lo mismo. Lo importante es el procedimiento, ¿no? Porque de nada sirve un examen en donde ustedes lleguen al mismo resultado, pero entre medio de eso hayan hecho cualquier cosa que no tenga sentido, que se vea errores de procedimientos, errores ¿Profe, de en los parciales se conceptos. considera eso? ¿O Sí, se considera el resultado? no, se considera todo, chicos. Entonces, si yo voy Imagínense. haciendo todo el procedimiento y me equivoco casi en la última parte, No, ¿me por supuesto hacen que valer algo? sí, por supuesto, Qué se te bueno. descuenta lo mínimo, ¿no? Por supuesto, chicos, Claro, no tendría sentido porque si no, todos haríamos cualquier cosa en el examen y llegamos al resultado a veces de casualidad, coincidiría que de suerte llegamos a lo mismo, pero entre medio vemos que no saben trabajar con las funciones trigonométricas, que no claro. saben volverlo al primer Eso cuadrante, que pasó en hay... los cuestionarios también, ¿no? En los Sí, cuestionarios nosotros resolvemos y como es multiple choice, claro. marcás y por ahí está bien Y y yo sí, es digo, no están cuestión de evaluando el suerte. procedimiento. Es cuestión de Claro, suerte, ese es el tema, ¿sí? Entonces, sí, por supuesto, es importante llegar al resultado correcto, pero todavía más importante es saber los conceptos, ¿sí? Ustedes tienen que saber bien los conceptos de las funciones trigonométricas, de lo que pasa con los signos en los cuadrantes, de cómo reducimos y llevamos todo al primer cuadrante, de que en realidad hay ángulos que van a coincidir con las funciones porque terminan cayendo en el mismo lugar, ¿sí? Entonces es importante, o sea, es como que también les den ejercicios de la primera parte de números reales, que es lo primero que van a ver, y que ustedes apliquen mal las propiedades y que no sepan resolver fracciones y que no sepan hacer claro, profe, y divisiones. entonces, ¿cómo nos van a evaluar? Si Mira, nos dice yo el desconozco, ingeniero que ¿no? iba a hacer, Sí, que iba a hacer como desconozco. los cuestionarios el parcial. No sé, si yo te digo te miento, porque no tengo, Ajá. no sé, no los vi, no nos mostraron, desconozco cómo van a ser los parciales, seguramente cuando se acerque la fecha ya los vamos a ver, pero desconozco. Claro, Si la no, otra clase tuvimos con un ingeniero que él dijo sí. eso, que iban a hacer modelos de los cuestionarios. Sí, tienen que ser modelos en teoría porque es lo con lo que vienen trabajando, pero desconozco cómo van a Pero no ser. nos favorecería en el caso de que hagamos un procedimiento y marquemos Y sí, ponele que una sí, opción. pero Sí, no piensen en eso, o sea, no les estoy diciendo que el ejercicio no vale el resultado, ¿sí? No me malinterpreten, pero a lo que yo voy es que tienen que hacer bien el desarrollo, porque si no, no van a llegar al resultado correcto, ¿está claro? Por ejemplo, a ver, hablando de esto que pasó, si ustedes no notan esta pequeña cosa de un signo, por supuesto que le cambia todo el resultado, pero por eso yo necesito que antes entiendan el razonamiento que yo estoy explicando. Si ustedes entienden este razonamiento, se van a confundir y cuando lo vean van a notar el error y van a poder evacuar esa duda y sacarse ese error y corregirlo y que esté bien hecho. ¿Me explico? Si ustedes no entienden lo que yo les estoy explicando ahora, no tiene sentido, digamos, todo lo que yo estoy haciendo porque no me están entendiendo. No están entendiendo el razonamiento que yo les estoy explicando o intentando que ustedes me sigan, ¿sí?
Entonces, necesito que todo este razonamiento que yo estoy haciendo, ustedes lo vean de nuevo y lo entiendan porque más allá que sean errores de signo, hay todo un razonamiento anterior para llegar a ese signo, ¿sí? ¿Me explico, chicos, o no? Sí. Bueno. Sí, profe. Bien. Continuemos, ¿sí? Sigamos con esto. Ejercicio 28. Dice, completa la siguiente tabla con los valores exactos. Si me pide valores exactos es porque estamos trabajando ¿con quién? Con los ángulos notables, ¿sí? Entonces, tenemos seno, coseno y tangente. Este es súper fácil, chicos. 4pi sobre 3. Entonces, pi sobre 3 en grados, ¿cuánto es? ¿Alguien que me diga? 60. Sí, muy bien, 60. Entonces, si yo tengo 4pi sobre 3, lo ideal sería que yo en mi dibujito divida en 3 y tome 4. No me alcanza, entonces, esto es muy de primaria. Vamos de nuevo, divido en 3 y ahora sí. Entonces empezaría 1pi sobre 3, 2pi sobre 3, ¿verdad? 3pi sobre 3, 4pi sobre 3. Entonces, ¿en qué cuadrante vive el ángulo? 4pi sobre 3, ¿en qué cuadrante está? En el tercero. En el tercero. Muy bien. Veamos los signos de ese tercer cuadrante. El seno, ¿cómo va a ser? Negativo. Perfecto, sin miedo. Seno negativo. ¿Y coseno? También. Negativo. Y entonces, por ende, la tangente me va a quedar positiva. Eso es lo que yo voy viendo. Lo primero que analizamos son los signos, ¿sí? Bien. ¿Pero hace falta que yo sepa 4pi sobre 3? No. ¿A dónde voy a volver yo, chicos? ¿A qué cuadrante? Al primer cuadrante. Al primero. Sí, por supuesto. Que acá está dibujado súper feo, pero ustedes lo van a hacer bien. Entonces, volvemos al primer cuadrante. Pi sobre 3. Entonces, el seno de pi sobre 3 es positivo, pero como yo quiero 4, ahí me estaban diciendo ustedes que es negativo, entonces le pongo el menos. ¿Cuánto es el seno de pi sobre 3? A ver, algún valiente. Raíz cuadrada de 3 sobre 2. Raíz de 3 sobre 2. Es raíz de 3 sobre 2, muy bien. Entonces, ¿por qué? Vayan a la tablita o lo que sea, o si no hacen el razonamiento, este desplazamiento está siendo bastante mayor que el del coseno, entonces se quiere aproximar a 1 y el que se aproxima a 1 es este, raíz de 3 sobre 2. Y el coseno, bueno, primero, negativo. Un medio es el otro valor, ¿sí? Acá está, se ve claramente que cae en la mitad, bueno, si nosotros hubiéramos dibujado el círculo trigonométrico y todo lo demás, la circunferencia. Bien, ¿y la tangente? Raíz de 3. Muy bien, perfecto, ahí está. ¿Sí? Súper fácil el ejercicio. Ahora veamos el otro. Menos 5pi sobre 6. ¿Qué está pasando? ¿Qué tipo de ángulo es? Se borró todo, ya lo vuelvo a hacer. Uno que va en sentido horario. Claro, entonces negativo, ¿verdad? Mi ángulo en este caso es negativo. Bueno, voy a tratar de hacerlo mejor. A ver. Entonces, voy a empezar al revés, ¿verdad? Esto está fácil. De acá, desde abajo voy a empezar. Entonces tengo que dividir en 6. Entonces entran 3 líneas acá y después las otras acá. ¿Sí? Entonces tengo 1, 2pi sobre 6, 3pi sobre 6, 4pi sobre 6, 5pi sobre 6 y acá está el ángulo con el sentido horario, entonces un ángulo negativo. ¿Verdad? Pero, por supuesto, que yo tengo que volver ¿a dónde, chicos? ¿A qué cuadrante? Al primer cuadrante. Exacto, al primer cuadrante. ¿Quién es el ángulo notable el que yo voy a tener en cuenta en este caso? Pi sobre 6. Pi sobre 6. Pi sobre 6. Perfecto. Entonces, acá está mi ángulo. ¿Lo ven? Acá, bueno, en este super punto que hice aquí. ¿Cómo es el seno? Negativo. Bien. Sí. Ah, no, sí. Sí, negativo porque estamos en el tercer cuadrante. ¿Sí? Negativo. Bien. Y lo tengo que relacionar con el valor del seno de pi sobre 6. El seno de pi sobre 6, ¿cuánto vale? Si no se acuerdan, pueden mirar de la tablita que tienen en la teoría. ¿Cuánto vale el seno de pi sobre 6?
Un medio. Un medio, muy bien. A la mitad. Perfecto. Ahora, coseno. El coseno en el tercer cuadrante, ¿qué signo tiene? ¿Positivo o negativo? Negativo. Muy bien, chicos. Muy bien, ahí está. ¿Y cuánto va a valer el coseno de pi sobre 3? Porque, de pi sobre 6, perdón, porque es el que yo tengo que mirar. Raíz cuadrada de 3 sobre 2. Muy bien. Ahí está. Ahí, bueno, supongamos que es un 3 que está bien escrito. Listo, perfecto. Y ahora la tangente, ¿sí? La tangente va a ser positiva. Y el valor... ¿De vuelta raíz de 3? ¿Raíz 1 de sobre 3? la raíz cuadrada de 3. ¿Cuánto? A ver, no escucho ahí. 1 sobre la raíz cuadrada de 3. Claro, porque el cociente es al revés, chicos, ¿sí? Hace rato era raíz de 3 sobre 2 dividido en un medio, ahora es al revés, un medio dividido en raíz de 3 sobre 2, como hace la división, se va a ir esto, me va a quedar 1 por 1, 1 sobre raíz de 3. Pueden dejarlo ahí, o si no, bueno, ahí supongamos que es un 3, pueden racionalizarlo y va a quedar raíz de 3 sobre 3. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Súper fácil, este estaba de regalo en el medio de los anteriores. ¿Se entiende, verdad? Estamos todo el tiempo haciendo lo mismo, reduciéndolo al primer cuadrante, nada más que estoy viendo que ya están familiarizándose con el tema. Bien. Ay, chicos, ya estamos en horario, le estoy robando el recreo. Vemos esto después, ¿sí? Vamos a descanso 15 minutos y de ahí seguimos con lo que falta. Y me consultan las dudas que tengo. Bien. Profe, a mí me cuesta Sí, entenderlo. háblame vos, yo te sigo escuchando ya mientras salen los chicos. ¿Qué me decías? ¿Hola? No, que a mí también me cuesta todavía. Te está costando el tema. Bien, sí. Puedo mandarles Sí. el PowerPoint, no hay ningún problema para que miren un poquito las resoluciones, así hagan. Ya le tengo esto.